Vamos a leer en Filipenses 2, pero antes quiero contar una historia. En el tiempo de la guerra civil española, habían varias facciones, pero habían dos que eran muy fuertes. Una de ellas era a la cual pertenecía el general Francisco Franco, que llegó a ser el caudillo de España. De una de estas dos facciones poderosas en la cual estaba dividido todo España en guerra civil, los contrarios le tomaron a uno de los principales generales, le tomaron rehén, cautivo, a su hijo mayor, un joven ya pasando de la adolescencia, ya en la universidad, el mayor, la niña de sus ojos, la esperanza de él. Hicieron un asalto espectacular y lo tomaron y lo llevaron rehén y lo llevaron al cuartel. Y dijeron, creemos que hemos ya dominado la situación. Recién ya las cosas las pusimos bajo control, anunciaron. ¿Y qué es lo que pasó? Sí, si tenemos rehén, tenemos aquí prisioneros al hijo del general fulano de tal. Y la gente palideció y tembló España. Terrible, era el día del juicio casi, si esa gente ganaba. Así que lo pusieron a hablar al muchacho por radio, dice, llama a tu padre, encañonado, con una pistola en la nuca, llámalo y dile lo que te digamos. Así que lo llamó por radio, y cuando vino el general, que estaba en su cuartel allá, botado, oyó la voz. Soy yo que te llamo, papá. Sí, ¿qué es lo que pasa? Dice, estoy rehén, secuestrado de la facción tal. El rey se sacudió porque temió que era una pesadilla, así que quiso volver en sí. ¿Qué es lo que dices? Sí, estoy rehén. El rey sencillamente fue sacudido como una encina por un huracán, desde la coronilla de la cabeza hasta los pies. Le pasaron 2000 pensamientos que no pudo manejar. Y el muchacho le dijo, papá, lo único que te digo es que te rinda, porque me tienen encañonado. El general, poniendo en orden los pensamientos, recordando solamente su valentía, preparación y disciplina militar, que tuvo que sacar con fuerza desde lo profundo de su psicología, de dentro, a ver si recordaba. Le dijo, mi hijo, di viva España y muere. Y ordenó que el batallón atacara y derrotaron. Como dijo el hermano Keynes, no se sabe de muchas guerras que se han ganado rindiéndose. Jesús, dice la Biblia, fue lleno del Espíritu Santo. Veamos a Mateo 3:16. Evangelio de San Mateo, capítulo 3, versículo 16 en adelante. Dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él, mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. ¿Se imaginan? Hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. No es posible que se diga desde el cielo a nadie, este es mi Hijo amado, a menos que el Espíritu Santo venga sobre él. Eso no es posible. El Espíritu Santo es la bandera del país del cielo en señal de conquista sobre una propiedad. Recién la declara suya. Lucas 4:1 dice así. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Ah, mis amigos y hermanos, Jesús lleno del Espíritu Santo. Dice el versículo 18, el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Cómo le parece eso? Y eso fue cuando Él se presentó la primera vez ya como el Mesías en la sinagoga a donde vino durante toda su vida, pero que ese día era un personaje nuevo en su programa. Pudo decir allí, el Espíritu del Señor está sobre mí.
Ahora, ¿qué es lo que le pasaba a Jesús cuando el Espíritu de Jehová estaba sobre él? Dice, por cuanto me ha ungido. El plan que Dios tiene con todos aquellos que quieren ver el rostro de Dios es grande y glorioso en la tierra. Tienen que sencillamente vencer, luego el cielo lo declara suyo solamente cuando el Espíritu de Jehová venga sobre ellos, y ellos entonces son embajadores de Dios por el poder de Dios. Y ellos tienen que hacer una misión en la tierra. Cuando la iglesia no tiene el Espíritu Santo, entonces nada pasa, ni es nada. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Qué buenas nuevas puede dar que no tiene el Espíritu Santo? Jesús sin el Espíritu Santo, si no lo hubiera recibido, no podía hacer nada. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Solo el cielo puede sanar. El Espíritu Santo es el que trae, como en una bolsa grande, todas las bendiciones del cielo para los hombres. Dice, a pregonar libertad a los cautivos. Después que el hombre pecó, es un rehén del diablo, y solo el Espíritu liberta, porque liberta en la mente y en el corazón. Y a dar vistas a los ciegos. Después del pecado hay ceguera universal, crónica. Solo el Espíritu es el único que abre los ojos del entendimiento. A poner libertad a los oprimidos. Todo el mundo después del pecado es un rehén prisionero de por vida hasta la muerte. Y Cristo entonces, lleno del Espíritu Santo, viene y es el único que liberta. A predicar el año agradable del Señor. ¿Qué año agradable? A predicar el tiempo en el cual Jehová Dios salva. ¿Ah? ¿Qué hizo Jesús para llenarse del Espíritu Santo? ¿Qué fue lo que hizo? Veamos en Filipenses, libro de Filipenses. Dice aquí Filipenses capítulo 2. Y el versículo 5 en adelante dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. O sea, ya en Él lo hubo. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente a la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó a lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Pero eso lo hizo ¿por qué? Porque Él dice que emprendió un viaje hacia la tierra, hacia las profundidades de la miseria humana en descenso. Lo primero que Él, siendo igual a Dios, entonces decidió hacer un descenso para entonces convertirse en hombre. Una vez hecho hombre, entonces tenía ahora que decidir morir. Recuerde que hay hombres que no murieron, como Enoc y Elías. De ahí tenía que bajar un peldaño más abajo para ver qué clase de muerte iba a morir, porque hay muertes que son dignas y muertes que son viles. Por ejemplo, la muerte, si era por apedreamiento en Israel, ellos la consideraban una muerte noble por cuanto era una muerte que era infligida por sus propios hermanos, una muerte producida por judíos. Eran apedreados, pues moría dentro de los hermanos, era un castigo de casa. Pero Jesús tenía que decidir entonces si moría, como muere uno de estos dignatarios que cuando muere detienen el tránsito aquí en Manhattan y mueren entonces llenos de fama y de gloria, o si moría una muerte que fuera por los hermanos allí. Pero Él tuvo que bajar escalones, 3 escalones de tipo de muerte, y morir la muerte de cruz, que era una muerte que se consideraba expulsado de la raza. La muerte en cruz era una muerte que no era judía, sino de paganos. Jesús moriría una muerte que era echado de su raza. Pero dice que de allí entonces Jehová le saltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Hace casi 2000 años que un sábado Jesús descansaba. Después de haber dicho, todo está consumado, y también dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Era de esperarse que Jesús, al terminar su obra de redención, descansara el sábado, pues al terminar su obra de creación, lo había descansado. Era de esperarse además que la última palabra de Jesús en la cruz fuera, encomendando su espíritu al Padre. Pues esa fue desde el principio la actitud que Él tomó, la de depender por completo del Padre en la obra de la redención. Jesús vendría aquí como hombre y sería lanzado aquí para que Él peleara la batalla que Adán debía pelear. Al ser un ser con libre albedrío y con razonamiento, se lo iba a lanzar para que trabajara sin ayuda. Jesús tenía aquí que vivir de su propia decisión.
no era un autómata ni un robot del Padre, como tampoco podía hacerlo de Satanás. Sencillamente se lo dejaba para que él hiciera decisiones y todas las cosas corrieran por él. Así que Jesús tenía en cada momento que estar consciente de que sus decisiones contaban. Solo que a diferencia de las decisiones nuestras que cuentan para nosotros solos, las de él pesaban más porque pesaban para todo el universo. Si Jesús fracasaba en su empresa, entonces quedaba desacreditado el Padre en la creación para siempre. Sin embargo, Jesús hacía esa entrega de su vida para agotar el propósito del Padre si él quería. Lo único que Jesús quería entregarse porque sabía que los propósitos del Padre eran propósitos de éxito y de bien. Él quería reivindicar el nombre del Padre que había sido enlodado por la oratoria de Satanás y por el engaño de Satanás delante del universo. Y quería también demostrar que la ley de Dios se podía cumplir en obediencia, por decisión, por obediencia propia, por entrega de su vida. Además de eso, él venía a probarle al universo que el hombre podía obedecer a Dios, podía entregar su vida, podía hacer decisiones en favor de Dios. Además de eso, venía a caminar una vida de 33 años en victoria, para hacer un tipo de cuenta de banco, para ponérsela a los que no tenían nada en fondo, a todos aquellos de los hijos de Adán, los mortales, que creyeran en él. Venía a entregar su vida también para que el universo viera una página desconocida hasta ese momento. Y era que Dios estaba dispuesto a venir en la persona de su Hijo, a morir, a poner su vida, y no por gente buena, pero por gente mala. Todas esas eran páginas que el universo le convenía ver, y Jesús tenía que hacer decisiones para entregarse. Tenía que entregarse para vencer. Recuerde bien que el fracaso de Satanás y la rebelión en el universo, todo estaba porque Satanás no quiso ponerse en el lugar que debía. Y es que debía ponerse en el lugar de servir a su Creador, sino que quería reclamar gloria y honra para él. Jesús entonces tendría que venir aquí con las posibilidades de caer en la trampa, de buscar para él protección, o supervivencia, o buscar para él algún recurso, o de poner todo para entregar su vida, para salvar al hombre y también demostrar que él obedecía a Dios y derrotar al diablo por obediencia. Tenía él que vencer a donde Adán cayó por rebelde y también donde cayó el diablo, que también cayó por rebelde. Él venía a ganar esa victoria. Como Adán fue engañado, podía extender la mano a Adán, pero Lucifer no fue engañado, sabía bien lo que estaba haciendo. Por eso, una vez que cayó, ya no se podía hacer nada por él. Y era la batalla de los siglos y del universo. Y solamente él entregándose a su Padre, entonces que podía vencer, porque de lo contrario entonces, si Jesús no se entregaba, entonces quedaba perpetuada para siempre la rebeldía contra Dios. Un sábado, Jesús estaba en la etapa tenebrosa de su arriesgada misión de rescatar al hombre de la muerte, yacía preso entre los tentáculos del sepulcro. Si no se aventuraba a llegar personalmente allí y convertirse él mismo en presa, jamás habría podido arrebatarle las presas, los muertos, a la tumba. Por eso tenía que bajar no menos que al sepulcro. La táctica de Cristo consistió en rendirse a su Padre. Con ello perseguía 3 objetivos. Era mediante la obediencia y sujeción a su Padre que desarrollaría poder y victorias, las cuales daría al hombre para que obtuviera la victoria contra su egoísmo y rebeldía, y así poder vencer a Satanás. Segundo, tenía que quedarse por completo dependiendo de su Padre, ya que se libraría de todo su poder y majestad, y viajaría a la profundidad del sufrimiento y la desgracia humanas. De 3 hilos dependería el cordón del cual Jesús pendía en las profundidades. Confianza en su Padre, en su poder y en su palabra. Millones de personas no saben aún de que Jesús, cuando fue colocado en la tierra, fue colocado con la mente en cero. Muchos dicen Jesús sabía. Jesús no sabía. Jesús lo único que tenía era por fe. Jesús tenía que arriesgarse a creer, igual que nosotros. Cuando Jesús creció de la niñez, no sabía nada. Jesús comenzó a estudiar las Escrituras y comenzó a atreverse a creer, como usted y yo, solo que él creyó
que la Biblia se refería a él. Y todo movimiento que hacía era arriesgándose a creer. Tenía que vencer por fe, porque él tenía que caminar la senda de nosotros. Si Jesús dependía de otros recursos, nos dejaba sin esperanza. Segundo, sometimiento a su Padre, aún en momentos tenebrosos, en que con su vista no percibía escapatoria. Jesús caminó a oscuras, caminó sin ver dónde iba, caminó como un túnel que no tenía salida para poder preparar un túnel que se ve luz al otro lado para nosotros. Y tercero, amor al Padre, dispuesto por sí mismo a arriesgar por el Padre todo lo que tenía. Así que tenía amor al Padre y amor al hombre. Estaba entre la espada y la pared. La pregunta es, ¿por qué Jesús no podía permanecer con alguna mínima parte de su poder? Alguna porción de poder por allí, por alguna emergencia. ¿Por qué no en su programa de rescate de la humanidad, por si acaso? El problema es simple. El que tiene poder no sufre dificultades. No está en crisis. En el desierto de Arizona, en los miles de años que transcurrieron hasta que viniera la civilización a Estados Unidos, miles de personas indígenas y después colonizadores se perdieron en el desierto, murieron. Llegaban a un lugar donde veían espejismo, como se ve en la arena cuando se camina en el desierto delante. Es uno engañado por kilómetros viendo delante un tipo de río o de charco de agua cristalina que a donde nunca llega hasta que cae postrado y muere. Hoy los militares norteamericanos cruzan eso como nada, jugando. Y aún lo ponen a que crucen sin llevar agua ni comida. Pero por arriba va un helicóptero con paramédicos. No hay mucho problema entonces. Jesús tenía que venir sin recursos, sin nada, para realmente que le ocurriera lo que le pasa al que cruza el desierto sin recursos, morirse. Para Jesús poder convertirse en el brazo salvador del hombre, más miserable y que está en condiciones inauditas y trágicas, él tenía que despojarse tan completamente hasta alcanzar unos niveles miserables y trágicos para poder proveerle salvación y vida al hombre allá donde se encontraba. Jesús, de forma de Dios, entonces se hizo siervo. Y hemos hablado que no vino a hacerse siervo en la tierra, sino que Jesús por la eternidad ya era conocido en la mentalidad judía como el Eved Yahvé, el siervo sufriente de Yahvé. Su mentalidad fue la rendición al Padre. De siervo, entonces se haría hombre. Se humilló a sí mismo, haciéndose hombre humilde y sufriente. Obediente, luego entonces tenía que decidir morir. Vimos que hay hombres que no murieron. Él tenía que planificar y decir, bueno, recién desciendo otra vez más otro escalón y también muero. Pero luego que muero, bueno, ¿cuál de las muertes? ¿Muero en mi cama, en un palacio rodeado de fanfarrias y de dignatarios? No. ¿Muero apedreado por mis hermanos? No. Sino la muerte de los viles, de los canallas. Tenía que hacer decisiones. Finalmente entonces decide tener muerte de cruz. Por eso alguien escribió la humillación de Jesús. No hay lápiz que la pueda contar y ni hay libro tampoco que la pueda soportar. La señora White dice, la eternidad será el tiempo que recién necesitaremos para estudiar ese tema. Fue una total entrega de su voluntad, de sus prerrogativas al Padre. Se libró de sí mismo. Jesús tuvo las 3 batallas del hombre. Vimos que batalló y peleó y triunfó contra lo social, familia. Pero también entonces el diablo vino y jugó todas las cartas contra él. Pero como esas no son las batallas, sino solo preparan el terreno, entonces Jesús peleó contra su yo. Y entonces venció, se entregó. Se libró de sí mismo abandonando el cielo para emprender un camino de descenso, bajando hasta las profundidades de la desgracia humana, hasta la humillación y la muerte. El sometimiento a su Padre sería tan completo debido a que viajaría a lo totalmente desconocido para él. Saltaría en el vacío desconocido e invisible y caería como un feto en el vientre de una mujer aquí en el planeta Tierra, indefenso. ¿Cuánto sabe un feto y cuánto puede hacer por sí mismo? Su humillación fue tan completa que pasaría de todopoderoso a depender de un cordón umbilical. De allí pasaría un bebé de pecho nacido entre bestias, donde había estiércol. Tenía él que pelear
usando la estrategia exactamente la contraria a Satanás. Tenía que calcular bien que sus movimientos fueran exactamente el movimiento contrario al de Lucifer. Porque tenía que con sus movimientos no botar pólvora. Tenía que cada movimiento calculado asestar un golpe al espíritu de Satanás de rebeldía. Así que mientras Satanás estaba lanzando por un lado, él tenía que calcular exactamente para el lado contrario. Mientras Jesús estaba ocurriendo esto, Satanás buscaba el dominio de los hombres. Luego se dedicaría a cortar tablas y a hacer trabajo de carpintería a Jesús para ganar la comida en el día y luego comer. Satanás estaría reclamando el mundo y los reinos. De allí pasaría a permanecer en el desierto languideciendo de hambre y de sed, 40 días y 40 noches. Allí en medio del desierto Jesús durante el día era un sol abrasador. A veces en el desierto se puede freír un huevo con el calor. Luego en la noche es tan difícil en esa zona que a veces es tan frío que el rocío por la mañana amanece congelado sobre las rocas. Luego rodeado allí en ese tiempo era solamente de bestias. Hoy el hombre con armas ha podido atacar y mermar la fauna. En aquel tiempo el hombre no tenía esas armas. Por lo tanto en el desierto era terrible de noche. Solamente depredadores que solamente salen de noche a cazar. Gritos aterradores de hienas que gritan en la noche. Perros, lobos, serpientes en la arena. Satanás en ese tiempo estaba masticando la idea de alcanzar gloria. Con su rendición Jesús sentó las bases para conseguir la redención del hombre rebelde y darle la salvación. Veamos lo que dice Lucas 22, 47. Lucas 22, 47. Dice así. Mientras aún a él hablaba, se presentó una turba. Y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Dice el 49, viendo los que estaban con él, lo que había acontecer, le dijeron, Señor, ¿atacaremos a espada? Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces respondiendo Jesús dijo, basta, ya dejad. Y tocando la oreja, se la colocó. Y Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él, como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos. Habéis estado con vosotros todos, habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendiste las manos contra mí. Mas esta es la hora vuestra y el poder de las tinieblas. Jesús vendría aquí para caer en manos de Satanás, para que Satanás lo destruyera. Porque él venía aquí para ser destruido por el mal, porque con su muerte, entonces el mal que lo atacaba producía su propia destrucción. De allí Jesús pasaría a caer en manos de las potestades de la tiniebla, en maltratos, salivas y muerte. Hablando de él, fue que Isaías escribió a Isaías 54. Isaías 54 dice de la siguiente manera, Jehová el Señor me dio lengua de sabio, para saber hablar en sazón, palabra alcanzado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Jesús tenía un oído para estar sometido al Padre cada mañana. No hacía un programa por un mes ni por una semana, sino que estaba oyendo para recibir un programa pequeño, corto, de cada día, mañana tras mañana. Dice el 5 que Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás. Ese oído abierto significa que era un oído dispuesto para Jehová y que había un programa difícil que Jesús recibía de parte del Padre, pero Jesús se entregaría y no había rebeldía. ¿Cuál era el programa? Versículo 6. Que diera mi cuerpo a los heridores y la mejilla a los que me mesaban la barba y no escondiera mi rostro de injuria y de salivas, porque sabiendo solo que el Señor Jehová me ayudará, por tanto no me acobardé. Por eso puse mi rostro como pedernal, sabiendo que no saldré derrotado. Mateo 26, 67 comenta este acontecimiento. Mateo 26, 67. Dice, entonces le escupieron en el rostro y dieron de puñetazo y otros le bofeteaban diciendo, profetízanos Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Todo lo hacía basado en 3 puntos. Fe total en que su padre no iba a fallarle. Nunca dudó en que su padre se descuidaría de él en algún punto o etapa del camino y que lo dejaría perdido para siempre. Además de eso, porque él amaba al hombre y estaba dispuesto a rastrearlo por el camino de la perdición que se hallaba el hombre.
Además de eso, para Jesús, ser divino y todopoderoso, el transitar por el túnel de la miseria y la muerte representó una rendición increíble a su Padre. Es el equivalente a viajar por una cuerda a la profundidad de la perdición eterna, confiando en que el que sujete el lazo tendrá poder y disposición para traerlo de nuevo a la superficie. En esta etapa de su humillación, Jesús se lanzó también, sin saber a dónde iba, a cruzar el túnel oscuro de la muerte. Pero rendido a su Padre, tuvo fe en que saldría de allí. No es que Jesús no pensaba en lo arriesgado que era el caer en la boca de la muerte y del sepulcro. 1000 años antes de venir a la tierra, habló por boca de David de su preocupación, de su estadía en la tumba. Solamente que él esperaba, confiaba en que su Padre no se desinteresaría ni se descuidaría de él, dejándolo para siempre en la tumba. Por eso Salmos 16:8 nos habla de eso. Salmos 16:8 nos dice de la siguiente manera. Dice así: a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está en mi diestra, no seré conmovido. Él se estaba dando el mismo valor. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma, mi carne también reposará con confianza, porque no dejarás mi alma en la tumba y no permitirá que tu santo sufra corrupción. Él estaba repitiendo la promesa. El Padre le dijo: yo te saco, no te voy a dejar allí, te voy a sacar antes de que te pudras. Hechos 13:33. Hechos de los Apóstoles 13:33. Dice: la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resultando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: oh, dale la misericordia fieles de David. Por esto dice también en otro salmo: no permitirá que tu santo vea corrupción. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con su padre y se pudrió. Más aquel a quien Dios le levantó no se descompuso, no vio corrupción. Jesús caminaría por la lobreguez y humillación, rindiéndose a transitar por la desgracia en que Satanás lanzó al hombre para traerlo de allá y derrotar al enemigo, atacándolo con una táctica contraria a la que éste usó. Veamos qué dice Efesios 4:9. Efesios 4:9. El apóstol Pablo nos dice de la siguiente manera. Dice: y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a la parte más baja de la tierra. Cuando Jesús subió al cielo, llegaba allí de la parte, dice, más profunda de la tierra. Venía de la muerte. Mientras Satanás planeaba subir a las estrellas, Cristo planeaba viajar a las profundidades del abismo del planeta Tierra. Mientras el enemigo planeaba ser igual a Dios, Cristo deponía el ser igual a Dios para humillarse a la condición de hombre. Mientras el ángel rebelde planeaba encumbrarse, Cristo planeaba buscar al hombre en la profundidad de la desgracia humana. El ángel rebelde se le complicaría la cosa, caería a tierra. Jesús también, pues la batalla había que librarla aquí donde estaba el hombre. Solo que cada uno usaría un método distinto. El enemigo vendría en rebeldía contra Dios y Cristo vendría en rendición a Dios. Satanás viajaba a tierra precipitado, humillado, derrotado, y Cristo vendría por su propia decisión y por amor. El ángel rebelde caería con gran ira y Cristo aparecería manso y humilde de corazón. El enemigo vendría buscando a quien devorar y Cristo vendría a buscar y a salvar lo que se había perdido. Por la caída de Satanás se dio un grito terrible: ¡ay de los moradores de la tierra y del mar! Y por la venida de Jesús se lanzó un canto de alabanza que decía: gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. La serpiente venía sabiendo que le quedaba poco tiempo y Cristo traía la promesa de su Padre que le diría: vivirá por largos días. Isaías 53:10. Satanás vendría aquí como acusador de los hombres y Cristo vendría a orar por los transgresores y a perdonarlos. Mientras Satanás caía aquí en la tierra como un león, Cristo aparecía en la tierra como un bebé en los brazos de su madre. Mientras Satanás decía poseer todos los reinos del mundo y la gloria de ellos,
Cristo dijo no poseer ni siquiera una piedra donde recostar su cabeza. Satanás caía del cielo como un rayo y Cristo venía a la tierra en el vientre de una mujer. Se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte. Cristo en su muerte fue victorioso. La táctica de Cristo fue vencer rindiéndose. Solamente el que camine por las huellas de Jesús, solamente el que transite la autopista que Jesús abrió, es el único que le espera poder morar con él. La lucha del hombre en la tierra es terrible. No es contra la sociedad, no es contra el diablo. El diablo lo reprende y se va. Entonces falta lo grande. Falta una lucha sin cuartel, una lucha terrible, una lucha voraz, la lucha de la vida, la lucha de la entrega. Una lucha que ya está ganada porque Jesús se entregó. Jesús se entregó para que el hombre encontrara el camino despejado, para que no le fuera difícil. Por eso todo aquel que no se entregue, entonces se le hará un juicio. Porque ya la entrega es posible, porque Jesús ya la realizó. Todo el que no se entregue a Dios, sencillamente lo hará por rebeldía y será acusado de alta traición. Porque ya la entrega está realizada. Ya en Jesús, toda la victoria en un solo paquete, como en una cápsula ocurre. Jesús abrió el camino de la derrota del hombre en la carne para que triunfe en el Espíritu. Jesús menospreció el ascenso y la gloria, buscando la humillación, porque todo lo que está acá, después del pecado de Adán, debe ser sepultado en el polvo. Y todo aquel que se defiende y anda buscando su gloria y establecerse, entonces está peleando en favor del diablo, que quiere perpetuar el mal. En tanto que Jesús lo sepultó, lo humilló para que sea destruido con fuego y azufre. El Espíritu Santo está esperando un pueblo que se entregue. Un pueblo a donde ya no haya no haya ninguna pugna, no haya ningún regateo con Dios. Porque mientras hay eso, el Espíritu sencillamente se mantiene alejado. Y cuando el pueblo se entregue, entonces el Espíritu Santo vendrá y tomará posesión. Y Satanás que será derrotado y como fue lanzado del cielo como un rayo, será lanzado de la vida de cada uno de nosotros para solamente esperar su destrucción en fuego. Y para que el Señor pueda reclamarnos a nosotros y pueda recoger a su pueblo victorioso contra el mal. Un mal que nosotros tenemos que darle su lugar, reprenderlo, derrotarlo, lanzarlo, botarlo. Porque el mal va a ser destruido y el que no se deshace del mal será destruido junto con el mal. Y nosotros somos llamados a victoria. El precio que Jesús pagó es para rescatar y comprar un pueblo. Y la sangre de Cristo se merece respeto. Y nosotros debemos sencillamente hacer decisiones contra nosotros, como Jesús ya la hizo. Es un camino ya trillado, ya abierto. Y Jesús victorioso vendrá a buscar a los vencedores igual que Él, para llevarlos, para que tengan la misma suerte que Él. La glorificación para morar en las mansiones celestiales, en la gloria que Él conquistó. Que Dios le bendiga. Padre que moras en los cielos, te damos gracias por tus grandes misericordias, por la raza humana y por cada uno de nosotros. Gracias, Dios mío, por tanto amor y por tantos preparativos para nuestra salvación. Solamente acariciamos la esperanza de poder estar preparados para tu venida. Envía tu Espíritu, se ha esperado por mucho tiempo y queremos, ya anhelamos, como Israel cuando caminaba hacia la tierra, que anhelaban ya llegar, quisiéramos ver ya la promesa del Espíritu Santo en tu iglesia. Les pido en este lugar, llévanos a nuestros respectivos hogares, manténnos bajo tu amparo en el nombre de Jesús. Amén.